Muy buen día, amados míos. Bienvenidos una vez más a el EDI Podcast de El Río Internacional. Soy Randy Garvey. Me da tanto gusto poder estar con ustedes una vez más con la amada de mi vida, la pastora doctora Elizabeth Garvey Vázquez. Vázquez Garvey, perdón. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. Pues hoy terminamos nuestra serie sobre la iglesia. Vimos en el último episodio que es el propósito de la iglesia y hoy pusimos como título del episodio el buen fin de la iglesia. Muchos están esperando siempre el buen fin cada año, pero hay un buen fin de la iglesia, ¿sí o no? El mejor buen fin. Sí, el mejor buen fin. Y pues no exactamente como el buen fin que conocemos aquí en México de puras gangas, porque pues lo que queremos hacer hoy, mi amor, es queremos hablar de cómo es que la iglesia del Señor Jesucristo va a terminar aquí en la tierra. Sí, creo que es un tema muy importante, porque si tienes la meta en vista, puedes echarle ganas. Cuando sí, el cristianismo es de disciplinas y de tomar un paso y correr, pero ya cuando estás viendo los señalamientos, ya mero llegas, Sí. ya mero llegas, ya llega el fin y ya puedes ver que ya llega el fin. Entonces hay que hacer un poco más esfuerzo para poder llegar hasta el final con lo mejor que puedes. Sí, amén. Pues vamos a hablar de, parte de lo que vamos a hablar es de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra audiencia debe saber que la doctrina de la venida de Cristo o la doctrina de los últimos días, la escatología, es algo muy debatido entre los cristianos. ¿Nos puedes explicar bastante. más o menos a grandes rasgos? Porque yo sé que solo tenemos una hora, pero ¿qué son los diferentes puntos de vista entre cristianos protestantes de la venida de Cristo o el final, cómo va a terminar el mundo como lo conocemos hoy? Sí, el futuro no es tan fácil explicar porque se puede ver o interpretar las cosas en diferentes formas. Sí. Y mayormente hay 3 diferentes escatologías en el cristianismo. El primero siendo el mesotribulación, el segundo pretribulación y tercero es ¿El post? el post. Uh-huh. Post-tribulación, exactamente. Entonces es pretribulación, mesotribulación y post-tribulación. Meso, queriendo decir que Jesús va a venir en medio de la tribulación. Ah, ya. Y post, que Jesús va a venir después de la tribulación. Y pre, Jesús va a venir antes de la tribulación. Ahora, yo supongo que mucha de nuestra gente sabe de qué estamos hablando con la tribulación, pero para los que no, lo que me interesa, bueno, lo que me llama la atención es que más o menos todos creen que hay una tribulación. Nada más algunos creen que Jesús viene antes, unos durante, otros después de la tribulación. Para nuestra audiencia, ¿nos puedes explicar un poco qué es la tribulación? Sí, en Mateo 24 Jesús profetizó que antes de su venida iba a haber una tribulación. Entonces, eso se ha dividido en tribulación y gran tribulación, porque Jesús cuando empieza con los señales que son guerras, rumores de guerras, él dice, pero este todavía no es el fin. Y cuando él dice, esto todavía no es el fin, empieza a hablar de un tiempo mucho más fuerte y por eso se llama la gran tribulación. Ahí está la diferencia. Ok, ahorita vamos a leer este texto de Mateo 24,
pero a grandes rasgos, porque aún así los teólogos, los cristianos de todo nivel diferencian en puntos en cuanto a cuándo es la tribulación, cómo vas a saber cuándo estás adentro de la tribulación. Yo entiendo que a grandes rasgos los eruditos están de acuerdo, muchos, que la tribulación es un periodo de tiempo de 7 años, según el profeta Daniel, si no me equivoco. Sí. Que van a ser como en los últimos días, digamos, la culminación de esta edad en la cual vivimos. Sí, Jesús lo describió con el parto de una mujer. Sí. Entonces, él dice, será como cuando una mujer da a luz, porque me imagino que dar a luz en esos tiempos era un asunto más familiar y de vecinos, que hoy en día, en esos tiempos no había hospitales. Entonces ellos tenían que apoyar con algún vecino, su mamá, su hermana, lo que sea. Todos tenían que estar en espera de este bebé que iba a nacer. Entonces él dijo, el fin de los tiempos va a ser como cuando una mujer da a luz. Entonces nosotros que hemos dado a luz entendemos que hay un periodo muy incómodo, la cual puede durar hasta un mes. Es un tiempo donde sientes dolores por todos lados. Y en vez de cuando tú contractas contracciones, diferentes cosas que dan a entender, ya mero viene el bebé. Y cuando viene, olvídalo, es terrible. Correcto. Quiero leer, de hecho, el texto principal quizás, porque hay varios textos en cuanto a la venida de Cristo. Pero yo creo que nadie mejor que Jesús puede hablar de este evento. Quiero leer una porción de Mateo 24. Ahora, nos damos cuenta que han pasado aproximadamente 2000 años desde que Jesús profetizó esto. Entonces vamos a estar al pendiente a ver si podemos identificar unas señales que parece, ahora sí, en nuestros tiempos, en nuestra vida quizás, es más claro que nunca que se acerca, como las contracciones, ¿verdad? Jesús dijo, se levantará, aquí él dice, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Ahora, siempre ha habido guerras, pero si recuerdo bien los datos históricos que yo he escuchado, en el último 100 años ha habido un aumento de guerras como nunca, con la tecnología. Imagínense, adentro de, ¿qué era? 40 años, 50 años, tuvimos 2 guerras mundiales. La primera guerra mundial antes de los 20 y la segunda en los 30, 40. Entonces, mundiales, sí, donde millones de personas murieron, porque la mayoría de la gente que murió no eran soldados, eran civiles. Sí, y no solamente son guerras entre naciones, porque hoy en día, cuando, por ejemplo, en Ucrania, hay muchos países involucrados en esta guerra. Entonces, no solamente... Que a lo mejor sus tropas no están, pero están involucrados muchas naciones. De hecho, muchas naciones. Entonces, yo creo que si hay un tiempo donde podemos ver rumores de guerra, es ahorita. Pues sí, porque tú y yo hemos estado escuchando por los medios de comunicación que nosotros seguimos, que hay personas conocedores de estas cosas que dicen, ya comenzó la Tercera Guerra Mundial. Con esto de Rusia, con Ucrania, como tú dijiste, aunque muchos países no tienen sus tropas allá peleando, están mandando armas, están mandando dinero
y están como formando sus equipos. Y algunos han dicho que, pues, que ya comenzó, que un día en los libros de historia van a decir, la Tercera Guerra Mundial comenzó en tal año con tales actos de agresión. Entonces, pues, nadie quiere ver, bueno, por lo menos nosotros que no vendemos armas, nadie quiere ver una guerra. No. Pero el hecho de que las guerras se hacen más y más y escuchamos más y más de ellos es una señal. Bien, de la venida de Jesús. Después él dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Y todo esto estamos escuchando en estos días también constantemente, conectado con la guerra. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania, ¿qué está causando? ¿En qué forma crees que está causando hambre? Bueno, lo que hemos estado viendo es que Rusia, quien era el que estaba dando la gasolina, el fertilizante, todo eso al final de cuentas va a causar mucha hambre. Sí, es gas natural, de hecho, que ellos tienen una pipeline, no olvido cómo decirlo. Que explotaron. Sí, fertilizante. Hasta aquí en México sabemos que el fertilizante ha subido mucho en precio por la guerra que Rusia y Ucrania tienen, que no tiene nada que ver con México, pero de todos modos es probable que vaya a causar, no es probable, es seguro que va a causar un aumento en precios de alimentos. Pues creo que ya todos están viendo el aumento en precios, todos están viéndolo. Wow. Y si alguien está limitado, quizás para una persona adinerada, no le pasa nada, se aumenta el precio porque tienen bastante, pero hay gente que vive al día. ¿Sí? Y si suben los alimentos, van a tener que comer menos o comer otra cosa. Unos frijoles, qué sé yo, y fuerte. Y esos son señales. Ahora, siempre han habido guerras, siempre han habido tiempos de hambre en todo el mundo, pero hay algo que debe de llamarnos la atención. Jesús lo dio como señales y aunque hemos visto ejemplos de ellos en el pasado, yo me imagino que justo antes de la venida de Jesús lo vamos a ver en un nivel que nos va a dejar seguro. Eso sí es lo que Jesús habló. Sí, porque como leíste, esto apenas es el principio de los dolores. Sigues leyendo y incrementa los problemas, pero mayormente para los cristianos. Y por eso es que hay esa división, porque Jesús divide los tiempos, las etapas de dolor, los divide. Y entonces ellos dicen, no, ahí no vamos a estar nosotros, pero para mí es obvio que Jesús está hablándonos a nosotros y aún habla de que es al pueblo que él está hablando, a su pueblo. Sí, porque yo he leído hasta el versículo 8 y en versículo 9 Jesús cambia el son de las señales para hablar del lado espiritual. Ha estado hablando de cosas internacionales, de guerra o nacionales, de hambres, y ahora comienza a hablar de lo espiritual. Por ejemplo, dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones. Es algo global por causa de mi nombre. Yo creo que en la primera vez en la historia somos completamente globales, en de que tú y yo podemos decir algo aquí hoy y lo pueden escuchar en China, en Rusia, en África, en donde sea. Y los cristianos también ahora están en todo el mundo. Yo creo que cada nación tiene cristianos que van a ser los enemigos del anticristo, el enemigos de los globalistas que quieren esforzar su religión sobre nosotros.
y su economía. Sí, va a haber un tiempo donde el evangelio no se va a soportar o que no van a querer escucharlo, porque en realidad ya estamos viendo que el mensaje de santidad, vamos a llamarlo, es un mensaje que no quieren escuchar. Quieren escuchar el mensaje de que, bueno, todos vamos a amarnos, todos vamos a tenernos paciencia, vamos a aceptar a todos, vamos a aceptar todos los pecados, inclusivos, exactamente. Y llega el momento que el cristiano no puede aceptar esto. Yo creo que eso es lo que nos va a hacer odiosos, que no vamos a poder aceptar todo lo que estamos viendo, que quieren que aceptemos o traguemos. Vamos a decir, hay un movimiento, se puede ver mejor en Canadá, en Inglaterra y en unos pocos lugares en los Estados Unidos, donde no se permiten poner el sexo de su hijo, porque el hijo va a decidir cuando él quiera decidir. En el acta de nacimiento, estás hablando. En el acta de nacimiento. Lo dejan abierto. Exactamente, está abierto. No, tú no decides qué sexo va a ser tu hijo o tu hija. Es más, ya ni puedes decir eso. Ya quieren quitar los pronombres de la gente y para que no se ofenden los que no saben qué son, ¿verdad? Hay gente que no sabe qué es, no sabe si es un gato o una vaca, no saben ni si es un gato, no saben si es un gato femenino o un gato masculino. Eso no existe. Entonces, esto es una situación muy real en diferentes países, especialmente en Canadá, donde hasta sacan a maestros porque no dicen bien el pronombre del estudiante. Entonces dicen, ¿sabes qué? Ya no vas a enseñar aquí porque no puedes respetar que él quiere ser una ella. Sí. Entonces esto ya está comenzando donde hay las diferencias de la Biblia que nos habla a cuidar, guardar o ser, ya van a ser muy dogmáticas, muy reales. Y nosotros no podemos doblar las manos a lo que quieren que nosotros seamos, porque no vamos a ser así. Sí, de hecho, tú sabes que una de las profecías de Jesús acerca de su venida, que voy a citar, él dijo que en la venida del Hijo del Hombre, en este tiempo, el mundo será como en los días de Noé. Oh, sí, allí mismo. Y entonces, sabemos por la Biblia y por otros libros que lo que varias cosas marcaba la sociedad en aquel entonces, pero una de ellas era una extrema inmoralidad sexual. Sí. Uh-huh. Una extrema y extrema perversión sexual. Y siempre ha habido perversión. Ahí está Sodoma y Gomorra en la Biblia. Siempre ha habido maldad desde la caída de Adán y Eva. Pero por la primera vez en la historia, por la tecnología, por el internet, las modas se hacen mundiales. Es decir, que alguien en TikTok, en qué sé yo, en su video, en un país ya lo ve uno, en otro país están haciendo lo mismo. Entonces nunca ha sido tan fácil controlar sociedades enteras o envenenar con inmoralidad, con cochinadas, toda una sociedad. Y como tú mencionaste, ahorita en ciertos países alguien puede tener problemas legales porque no quiere llamar a un hombre una mujer o una mujer un hombre. Aunque no haya tenido ninguna cirugía, aunque esto tampoco les puede cambiar lo que realmente son.
pero en mi opinión. Pero aún estando, se ve puro macho y tú tienes que llamarle hembra, porque él se percibe como hembra. Es una locura que tú y yo jamás pensábamos que íbamos a atestiguar, ¿verdad? Sí, se está cumpliendo lo que dice el Señor. Tiempos de Noé, tiempos de Lot, y comparándolo a Sodoma y Sí, Gomorra, exactamente. donde los hombres se enloquecían por, por hombres, ¿verdad? Sí, Estaban dispuestos hasta morir para estar con otro hombre. Entonces, vemos eso y la verdad es que la iglesia no puede ser tan abiertas porque mm, somos llamados a cumplir con lo que el Señor nos ha llamado ser. Y eso es ser como Él. claro. Y cuando tú dices que la iglesia no puede ser tan abierta, yo entiendo esto para decir, mira, aceptamos que vengan todos los pecadores. No, no jamás vamos a decir, aquí no pueden venir X tipo de pecador. El chiste de venir aquí, no obstante, es conocer a tu Creador, conocer a Jesucristo y ser transformada la persona. Ese es el chiste. Ser salvo realmente es ser transformada la persona. Entonces, lo que fuera la persona antes de Cristo, si realmente conoce a Jesús, va a ser diferente la persona después de Cristo. Entonces no podemos aceptar que alguien sea un cristiano homosexual, un cristiano adúltero, un cristiano ladrón, un cristiano y satanista también, por exagerar, ¿verdad? No, es que éramos muchas cosas malas, pero Cristo murió por nuestros pecados para que seamos perdonados y transformados. Y entonces los aceptamos en la iglesia como parte de la iglesia cuando sean transformados. Están invitados a escuchar la palabra antes de esto, pero no pueden tomar Santa Cena, no pueden ser parte de la iglesia si todavía son parte del mundo. Sí, y lo que estamos viendo es en realidad una guerra para tener el fin deseado. Satanás quiere un fin, él está tratando de tener un fin de acuerdo a lo que él quiere y Jesucristo está luchando para tener el fin que ha sido profetizado. Ahora, con el fin, estás hablando del fin de la iglesia, pues el fin del mundo, Satanás quisiera destruir a todos, matar a todos. No hay amor en Satanás por ninguno de sus hijos o para ninguno de sus seguidores. Él solo desea destruirlos, matarlos, quitarlos del faz de la tierra. Y qué mejor con engañar a la sociedad de rebelarse contra la forma en que hemos sido creados, que es hombre y mujer unidos para crear a hijos. Así fue la creación, así fue su Ujú. principio. Pero Satanás quiere cambiar esto, porque si convence una generación de hombres con hombres, mujeres con mujeres, o hombres con gatos y mujeres con lo que sea, si puede convencer al mundo con su fin diseñado, puede terminar en una generación. Sí. Porque ¿cómo se van a multiplicar de esa forma? No se pueden multiplicar. Van a ser siempre deseosos de tener sus apetitos saciados, pero solo un hombre y una mujer pueden tener un hijo. Solo ellos pueden tener un hijo. Y ese hijo merece ser criado con amor, Mm. protección, educación,
merece. Y Satanás quiere destruir todo eso. Y por eso la maldad va a incrementar como nunca antes al final. Y el cristiano va a ser odiado porque no estamos de acuerdo con el plan de Satanás de deshacerse del hombre completamente. Eso sí, desafortunadamente, no obstante, no todos los cristianos en los últimos días van a poder aguantar. Jesús dijo enseguida, dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y seguirán un gran número de falsos profetas, surgirá, un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces, hay que prepararnos, hay que como hace un atleta, hace mucho ejercicio y ensaya y todo su deporte para que cuando llegue la partida, él puede ganar, ¿sí? Y entonces nosotros como cristianos tenemos que condicionarnos. Nosotros que a lo mejor estamos en estos últimos días y hay que entender, no todos van a aguantar. No todos van a aguantar. Algunos van a tirar la toalla, algunos van a seguir falsos profetas, otros van a traicionar a sus hermanos. Pero yo quiero ser uno de estos que se mantiene firme hasta el fin. ¿Cómo podemos, en tu opinión, bueno, cómo lo haces tú? ¿Qué piensas hacer? Tú y yo creemos que estamos en los últimos días. ¿Qué piensas hacer para mantenerte en condición para que tú seas uno de esos pocos que sean firmes hasta el fin? Pues una de las cosas que enseño y me encanta enseñar es Apocalipsis, y hablo de las 7 iglesias y de lo que el Señor les dijo. Él les decía, no pierdan su primer amor. Él les decía, sé constante y obediente. Que no toleraran a Jezabel. Exacto. Él les daba sugerencias para que puedan ellos alcanzar el final en victoria. Y dice su palabra que Él viene con galardón en sus brazos. Entonces, Él viene con muchas cosas con las cuales Él nos va a premiar. Y en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, podemos ver lo que Él sugiere a la iglesia para que puedan aguantar y resistir en los últimos días. Yo creo que una de las cosas muy, muy importantes es lo que Él dice de no perder tu primer amor. Y eso es lo que nosotros tenemos que guardar ese amor y pasión para Cristo. Y cuando podemos guardar esa pasión, podemos nosotros dedicarnos a la lectura de su palabra, a las cosas que nos van a hacer más fuerte, como es la oración, como es el ayuno. Estas cosas nos van a hacer más fuerte, pero necesitamos pasión para poder lograrlo. ¿Sabes qué? Eso me parece una excelente manera de verlo. Lo de las 7 iglesias, porque sabemos que Apocalipsis es el mero libro de los últimos días y la venida de Jesús. Y en el principio de este libro de Apocalipsis habla de 7 iglesias. Tú y yo sabemos que hay diferentes interpretaciones de esto. Algunos creen que las 7 iglesias representan épocas de historia. Y la iglesia de Filadelfia, ¿cuál es la última? ¿Es la Odisea o Filadelfia? No. La Odisea, que es como la última. Y otros lo ven de otras formas, como que simplemente eran iglesias reales, 7 iglesias que representan diferentes, a lo mejor, tipos de congregaciones. Yo voy más por este lado. Pero si tú quieres saber, amigo, que nos estás escuchando, ¿cómo es que me preparo para la venida de Jesús? Lee de las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3.
lee de las 7 iglesias, porque ahí Jesús, ves lo que Jesús le gusta, elogia algo en la mayoría de las iglesias, y hay cosas que no le gusta, que él dice, esto no está bien. Y es curioso que en las iglesias que Jesús identifica algo que no está bien, él dice, ahora, arrepiéntate, porque si no, va a pasar esto. Y les da una amenaza. Y tú sabes que hace poco yo estaba en Turquía, donde estaban estas 7 iglesias. Sí. Y lo triste hoy, para las 7 iglesias de Apocalipsis, ya están en un país 98% musulmán. Qué triste. Entonces no escucharon muy bien la instrucción o algo pasó por allá, ¿verdad? Sí, pues estamos hablando de 700 años. Parece que empezó el movimiento de los musulmanes. Entonces, en 700 años entra la corrupción, entra la falta de pasión de la que estoy hablando, dejan de amar, empiezan a hacer las cosas rutinarias. Es para ellos una religión en vez de una vida, un anhelo diario para tener a Cristo cerca. Creo que si vamos a la mejor iglesia es la iglesia de Filadelfia. Filadelfia quiere decir el amor entre hermanos. Sí, entonces, creo si vamos a esta iglesia, podemos encontrar muchas buenas sugerencias, y no sugerencias, sino, mejor dicho, muchas formas en las cuales podemos agradar a Dios, empezando con su nombre, que representa amor hacia nuestros hermanos. Cuando habla de la gran apostasía, la iglesia se va a separar, se va a odiar, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces estamos viendo cómo en muchos cristianos, ellos dicen, pues ya no quiero ir a la iglesia, puros hipócritas, o ya no quiero ir a la iglesia, tengo cosas más importantes que hacer. Yo necesito, es muy peligroso porque están mostrando un amor egoísta, una religión que yo amo egolatría, no idolatría, lo llamo egolatría, porque es la religión de yo. Pues a mí voy a ir aquí esta semana o voy a solamente ver la prédica en el internet, y cuando tenga yo tiempo, cuando regrese yo a mi casa después de pasar yo no sé cuánto tiempo acá afuera o aquí o allá, y no se dan cuenta que estamos en los últimos días, vamos a tener una eternidad para gozarnos con el Señor al máximo. Pero ahorita, como dijo Jesús, Él dijo, hay que trabajar mientras se puede trabajar, porque la noche llega cuando nadie va a poder trabajar. Sí. Y ahorita es el tiempo de estar en la iglesia, de llevar personas a la iglesia, sí, de verlos bautizados, de discipularlos. Ahorita podemos, esto es exactamente lo que Jesús dijo. Ahorita se puede, porque va a llegar el día cuando no se pueda hacer eso. Tenemos la oportunidad. De hecho, quiero leer uno más de Mateo que está vinculado con lo que estás diciendo. Jesús dijo, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, como tú estabas diciendo, tenemos trabajo que se hace en equipo, se hace en la iglesia. Hay algunos que dicen que nosotros podemos apurar la venida del Señor Jesucristo. No algunos, Pedro dijo. Por hacer esto. Él dice que si yo quiero que Jesús regrese, entonces tengo que contribuir de que este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo. Sí, aunque yo personalmente creo que ya hemos alcanzado al mundo. Yo lo creo, y por eso creo que estamos ya
viendo los señales apresurados Sí. también. Ya están cayendo encima de nosotros, uno tras otro, porque creo que sí hemos alcanzado al mundo. Muchos dicen, pues sí, los países musulmanes, ellos fueron los primeros, se convirtieron en musulmanes. Ah, yo creo que sí se han alcanzado. Sin embargo, tenemos que alcanzar los que están en nuestro alcance. Tenemos que alcanzar esta ciudad, tenemos que alcanzar los pueblos a nuestros alrededores. Yo creo que ya nosotros tenemos que levantar una iglesia fuerte, 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 porque cuando vengan los tiempos difíciles, podemos ver que la iglesia Filadelfia, la palabra de Dios dice que en Apocalipsis capítulo 3, que por causa de que Filadelfia era constante y obediente, el Señor prometió guardarles en el tiempo de tentación, guardarles. Yo he oído predicadores decir que el Señor los va a sacar, Correcto. los va a sacar, pero yo ya vi la palabra en griega y no es sacar, es guardar, es poner una cosa encima de protección. Y yo por eso animo mucho a nuestros ministros que seamos la iglesia que se ama entre hermanos, que seamos una iglesia donde nosotros somos constantes y obedientes a su palabra. Y les trato de animar para que tengamos una iglesia que pueda ser un lugar de protección para todos. De hecho, quiero leer este texto que referiste. Ya que has guardado, Jesús hablando con la iglesia de Filadelfia, ya que has guardado mi mandato de ser constante, de no tirar la toalla, ¿verdad? Yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Entonces, como tú dices, en las diferentes escuelas de escatología, el estudio de los fines, el fin del tiempo, muchos dicen, no, pues Dios va a sacar a la iglesia antes de todas las tribulaciones, porque mira, aquí promete que nos va a guardar de la hora de tentación. Entonces, ¿qué es tu interpretación? ¿Cómo es que nos va a guardar de la hora de la tentación? ¿No vamos a ser tentados como los demás o cómo? Vamos a tener una protección divina. Yo lo creo así. Estoy pensando en la palabra en español, prepositions. No, you know what a preposition is. No sé cómo decirlo. Perdón. Pero, preposición, quizás, no sé. Quizás, por ejemplo, guardar de la hora de tentación, ¿ok? Esa palabra en inglés es preposition, no sé cómo se dice en español, pero solo hay una palabra, es la palabra kai. No tiene dentro, como en español nosotros tenemos dentro, alrededor, de, sobre, cosas así. Eso es la palabra de la tentación. ¿Sí me entiendes? Hay solo una palabra en el griego, ese es kai. Y por eso es que dicen, bueno, quizás quiere decir, nos va a sacar porque nos va a guardar de. ¿Cómo nos va a guardar? Sacándonos de aquí. Pero no sabemos en realidad. Entonces podría ser traducido en la hora de tentación. En la hora de tentación, encima de la hora de tentación, porque no hay una palabra en español como la palabra kai. Entonces, lo que yo entiendo es que Él nos va a guardar, nos va a proteger. Es como tener una cúpula encima de nosotros, protegiéndonos. Y yo, cuando tú me dijiste, quiero hablar del buen fin de la iglesia, es lo que es, un buen fin. Tiene que ser un buen fin, porque somos la novia y nosotros necesitamos estar súper preparados
va a llegar el momento. Yo lo creo así y estoy moviendo. Tú conoces a los ministros que tengo bajo mi cargo y es siempre lo que estoy motivando en ellos es que tengan más fe, que tengan más disciplinas cristianas, que sean más poderosos, que sanemos todos los enfermos, que liberemos todos los endemoniados. Va a ser el buen fin de la iglesia, va a ser una iglesia súper poderosa. Yo creo que vamos a tener todos los dones moviendo en nosotros. Vamos a ver milagros como nunca antes y como el buen fin de Israel en Egipto, en los tiempos más difíciles de los israelitas en Egipto, estaban teniendo que aventar sus bebés en el río. Y entonces era un tiempo muy difícil. Tenían que ser ladrillos sin paja. Estaban viendo tiempos muy, muy difíciles. Sin embargo, ¿qué fue su buen fin? Una protección divina, una poder sobrenatural en sus líderes, donde cualquier ataque, o no sé cómo decirlo, pero cuando ellos pedían que cayera granizo, caía granizo, que el sol ya no brillara, dejó de brillar por varios días, moscas, todo esto, ellos tenían poder sobre lo natural y era totalmente sobrenatural. Así creo yo que será la buen fin de la iglesia, que vamos a ser sacados en gloria y en poder. Y en medio de lo que está pasando, el Señor nos va a tener protegidos. Pablo menciona en Efesios capítulo 5, cuando está hablando del matrimonio, pero utiliza la iglesia como ejemplo. Dice, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y ya la iglesia es el tema, y se entregó por ella, la iglesia, para hacerla santa. Entonces sabemos que Cristo va a regresar para una iglesia santa, ¿sí? Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, va a brillar, santa, brillante o radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Entonces, si vemos hoy un vistazo a la iglesia mundial, yo creo que es difícil verla así. Entonces, muchos creen que va a haber una transformación de la iglesia antes de la venida de Jesús. Exactamente. Gente que piensa, por ejemplo, Jesús puede venir ahorita. Ahorita puede venir. Yo no puedo creer eso, porque la iglesia está lejos de ser esta iglesia radiante. Sí, inminente, la venida inminente de Jesús. Dicen, ok, buen punto. Entonces, mira, ahí son dos señales que hemos visto. Jesús dijo, uno, que el evangelio vaya a ser predicado en todo el mundo. Hay duda, yo sé que tú tienes tu punto de vista, pero hay otros que dicen, no, hay tribus, hay gente que todavía no ha escuchado. Sabemos que las Américas solo tienen 500 años de haber escuchado el evangelio. Es mucho tiempo y ahorita pues sí, es bastante tiempo, sin duda. Tú puedes ir en cualquier pueblito allá en la sierra, todos tienen su celular, es impresionante. Eso sí, y eso va a ser más posible que eso se haga. Pero bueno, entonces esa es una. Y la otra, dices, bueno, Jesús se va a presentarse, y eso supongo que en su venida, a una iglesia radiante, limpia. Sí, la verdad es si yo me pongo a ver esto y digo yo, wow, yo veo la iglesia que como han estado diciendo, Cristo viene, tú y yo fuimos a la iglesia cuando pensábamos en cualquier momento Jesús va a llegar y cuando mi mamá no contestaba al teléfono, yo pensaba, ya se fue mi mamá y aquí me quedé. Así eran por muchos años.
Sí, eso es la doctrina que llaman el rapto de la iglesia. Ajá, sí, yo creo en el rapto, pero Claro. no creo que el rapto va a ocurrir como nos enseñaron a nosotros. Ajá. Y yo creo que hay mucho en la palabra de Dios que con la cual se puede decir que hay muchas discrepancias. Discrepancias. Sí, en cuanto a eso, pero cuando yo veo la iglesia, veo una iglesia que no ha entendido esto, no ha entendido que tiene que ser, que tenemos que estar buscando lo que tenemos que estar buscando santidad, que tenemos que estar haciendo las obras de Jesús, sanando, liberando. Tenemos que estar haciendo todo esto, tenemos que estar llenos de su espíritu, tenemos que ser poderosos para que seamos dignos de un Cristo que merece la mejor novia que ha existido. Veo la iglesia como, sí, Cristo va a venir, pero, pues espero que primero pueda yo casarme. O yo quisiera tener mi familia primero. O yo quisiera terminar mi casa primero. Sí, quiero que Cristo venga, pero pues ahorita no, porque todavía falta a mis hermanos recibir a Jesucristo. Yo me pongo a pensar eso, yo digo, wow, si yo hubiera dicho eso a mi esposo, ¿verdad? Que ahora es mi esposo, pero mi novio, que ahora es mi esposo, si hubiera dicho, ¿sabes qué? Vamos a esperar para casarnos hasta que tengas un mejor trabajo. Y yo dije, tú y yo estábamos tan enamorados y yo te dije, yo vivo contigo en un carro, pero yo ya no me quiero separar de ti. ¿Te acuerdas? Sí. Yo dije, yo ya quiero estar contigo para siempre y haré cualquier cosa si es necesario vivir en un carro. Vivimos en un carro, pero yo ya quiero estar contigo para siempre. Sí. Y creo que la iglesia no está allí, no está enamorada suficiente con él. Y fíjate y ese es por el lado quizás light, porque por una mano sí, yo creo que muchos podemos ver que la iglesia, a grandes rasgos, cuando tomas todas las iglesias en el mundo, vemos mucha frialdad, indiferencia, pero además de esto, una sincronización con el mundo que es diabólico. Siempre ha sido así, diciendo, no, pues queremos ser inclusivos y todos pueden ser parte de nuestra iglesia hasta tomar la Santa Cena, porque como dijo un falso profeta de Roma, uno dijo, todos somos hijos de Dios, y esa es una mentira. Nosotros fuimos nacidos hijos de hombre en la tierra y nacemos de nuevo hijos de Dios por el Espíritu Santo y fe en Cristo Jesús y su muerte, sepultura, resurrección. Entonces, una cosa es indiferencia, pero otra cosa es cuando la iglesia comienza a participar activamente en maldad que Dios condena de pasta a pasta en la Biblia. Dios dice, no, eso no se hace. Sabemos que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por su maldad, que era mayormente pecados sexuales, también su avaricia y amor al dinero, que está creo que en Jeremías, uno de los profetas lo menciona, su indiferencia para los pobres. Sí, una dureza, una determinación de satisfacer su carne, como tú dijiste, el egoísmo. Egolatría. Sí. La egolatría, como me gusta esta palabra. Pero entonces, sabemos, ahora, quiero plantearte esto. Sabemos que muchas cosas son purificadas con fuego. Vamos a suponer que la iglesia que hoy vemos, si echas un vistazo, no parece la iglesia que la Biblia dice que Jesús va a presentársela. Entonces, ¿qué tiene que pasar? A mí me parece que tiene que pasar una purificación de la iglesia. Y gracias a Dios que no va a ser una supuesta santa inquisición por los españoles o nada por el estilo, pero Dios va a
creo que Dios va a purificar y preparar su novia para la boda. Sí, creo que es necesario una preparación y nosotros entendemos eso, pero yo prefiero bañarme, prefiero asearme, prefiero perfumarme a la tranquilidad de mi espera, ¿verdad? No quiero ser purificada, como tú siempre has dicho. Yo prefiero humillarme a que Dios me humille. Oh, sí. Pues yo prefiero purificarme a la tranquilidad y el gozo que ahorita tenemos para hacerlo. Y creo que si lo hacemos así, vamos a ver, va en cuanto a apresurar el regreso del Señor. Eso lo dijo Pedro. Y él estaba hablando de la purificación, que a través de eso vamos a poder apresurar a nuestro Señor. Amén. Él nos ama, pero nosotros a través de nuestras vidas, a través de nuestra obediencia, estamos nosotros llamándole, así como dice el último capítulo de Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen, ven. Es cuando el Espíritu se une con la verdadera novia, aquella que está purificándose, llamándole, ven Señor Jesús, ven. Es que vamos a poder apresurarlo. Yo creo que la flojeza de la iglesia ahorita que no quiere orar, esto es una tristeza y una realidad no solamente en otras iglesias, pero también en la nuestra, donde estamos buscando 1000 maneras para que la iglesia ore. Y es una disciplina la cual luchamos para tener en la iglesia, luchamos. Y es tan importante. La oración es el único camino a la intimidad. Sí. No hay otro camino a la intimidad con el Señor. Es entrar en oración y meditación en Él. Es correcto. Entonces, lo que yo estoy entendiendo de ti es que tú estás diciendo, pues yo prefiero prepararme por mi propia voluntad, porque yo le amo. Yo prefiero alistarme yo misma, de que Dios tiene que disciplinarme. Dios tiene que purificarme. Sabemos, no obstante, que de muchas maneras, muchos textos, la Biblia enseña que Dios disciplina a todos los hijos que recibe. Y sabemos que hay gente que realmente ha nacido de nuevo, que conocen a Dios, pero no viven muy bien o no son muy constantes. Y yo creo que si esta persona está viva justo antes de la venida de Cristo, que ese es cuando va a tener que decidir con quién quiere estar, porque las cosas se van a poner tan difícil que yo no puedo estar en los dos lados. Y si yo decido, yo voy con Cristo, yo voy a seguir con Cristo, me va a costar algo por las presiones del mundo. Entonces es mejor condicionarte ahorita. Por ejemplo, imagínate si todos tuviéramos que correr un maratón como hicieron el domingo. Tuviéramos y nos anunciaron. Imagínate si dijeran hoy, en un año, en tal fecha va a haber un maratón y todos tienen que correr. Habrá gente inteligente que comenzaría desde luego a condicionarse. Y habrá gente que dice, mañana, o al amor ni creen que lo van a obligar. Llega el día del maratón y dicen, vámonos, todos. Tú, gordito, vámonos, todos. Y los que no se prepararon para el maratón van a sufrir mucho más que los que sí se prepararon. Yo creo que Dios va a purificar su iglesia, pero yo quiero llegar a este día habiendo hecho mi mejor preparación para que no me cueste tanto en aquel día. No quiero llegar bien mal. Y Dios dice, híjole, mijo, te va a tocar, pero la fregada todo porque no te preparaste para este día.
Y pues nosotros vamos a decidir o niego a Cristo cuando las cosas se ponen difíciles, o niego a Cristo o soy constante. Y créeme que es mucho más fácil ser constante si ya hayas practicado disciplina de constancia. Sí, y lo más importante para la iglesia hoy es estar preparada, porque sabemos que Jesucristo sí viene. Y quizás hay personas que dicen, bueno, eso se ha dicho desde los tiempos de... Y Pedro profetizó que iban a burlar. Que se iban a burlar. Dicen, bueno, es que siempre han Pero dicho eso. la verdad es que estamos viendo las cosas y nunca se ha visto lo que se ve hoy en día. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor viene, yo lo creo, y tenemos que estar en ese camino de preparación, como tú dices. Nosotros somos disciplinados en todas las áreas de nuestras vidas, en la forma que comemos, en la forma nosotros hacemos ejercicios, en nuestras devocionales. Tenemos muchas disciplinas, tú y yo. Y eso es bueno, porque estamos con el fin en mente. Por eso tenemos tantas disciplinas, porque nosotros entendemos, ok, vamos a decir que no viene el Señor Jesucristo en 20 años. Bueno, si en 20 años no viene, yo quiero estar en mi mejor forma física que puedo, para que en mis 80 todavía puedo yo estar predicando, caminando, pueda yo hacer más cosas para el Señor. Amén. Entonces, el fin en mente es lo que uno tiene que tener. La gente ignorante, y quiero usar palabras más fuertes, pero voy a solamente usar ignorante, come lo que quiere comer, porque, bueno, un poco de veneno no mata. Y sí, uno de mis dichos favoritos. Sí, por sí. Pero nosotros tratamos de no meter veneno lo más posible, porque estamos pensando en el futuro. Pero vamos a hablar específica de algo una herramienta que podemos dar a la gente. Ok, vamos, porque esta información es para los que ya son cristianos. Entonces quiero que des unos tips a nuestra audiencia. Ok. Si dicen, ya nos diste uno fabuloso que yo quiero hacer. Lee los 2 capítulos, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, y ve lo que Jesús dijo a las 7 iglesias si quieres saber cómo prepararte. Pero hablando de 2022, 2023, Tlaxcala, México, ¿qué puede hacer nuestra audiencia para prepararse para la venida de Jesús? Lo que puede uno hacer es buscar los dones espirituales. Ok. Porque creo que los dones nos van a guiar. Por ejemplo, el don de profecía, el don de discernimiento de espíritus. Todo eso nos va a guiar. Don de milagros. Don de milagros. Quizás vayas a tener que multiplicar comida, quién sabe. O quizás reprender a animales que están atacándote, como nos pasó, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que es muy importante que busquemos dones. Okay. No hay que pensar, los dones solamente son para los pastores. No, los dones son para... Y los vamos a necesitar más que nunca, ¿verdad? Don de sanidad. Cuando atacó COVID, todos temían, y nosotros estábamos orando por la gente con COVID. Sí. Porque nosotros no teníamos temor, teníamos dones. Y estos dones nos ayudaban a orar por las personas sin que nosotros nos enfermáramos. Y yo quiero añadir uno más para terminar, que se mantengan conectados a la iglesia. Estamos hablando con cristianos, quizás hayan personas no cristianas escuchándonos, pero la mayoría de nuestra audiencia es cristiana
y estamos hablando de la venida de Jesús, que es un tema de interés para los cristianos, y ya queremos dejarles con estos tips, hermanos. Cristo viene. Si crees o no, si quieres o no, Cristo viene, y Él viene para una iglesia bien preparada para recibirle. ¿Cómo podemos prepararnos? Podemos leer sus consejos a las 7 iglesias de Apocalipsis. Podemos orar, como mencionamos hace un ratito. Podemos buscar los dones del Espíritu Santo, porque vamos a necesitar estos dones para triunfar en estos últimos días, y podemos mantenernos conectados con la iglesia. Tú no quieres ser un llanero solitario en los últimos días. Vas a necesitar a tus hermanos para sobrevivir. Sí, puedo añadir aquí un punto muy importante. El Señor viene por su iglesia. Eso es asamblea. Uh-huh. Eso, iglesia quiere decir asamblea. Correcto. Uh-huh. No es un edificio, es una asamblea. Un grupo de personas unidos con un propósito. Eso es una iglesia, grupo de personas. Una iglesia no es representado por una persona o una familia. Ni siquiera con una familia es representado la iglesia. Es un grupo, y es triste ver que gente quiere pensar que el Señor va a recogerlos a ellos, aunque están en sus casas separados de su cuerpo. Bueno. Esto no es posible, no es bíblico, no está en la Biblia. Entonces tenemos que entender que el Señor nos quiere conectados. Bien, pues amados, gracias por conectarse con nosotros hoy para escuchar Eri Podcast. Les agradezco mucho. Espero que estos temas hayan sido de bendición para cada uno de ustedes, que sepan que aquí en el Río Internacional, en todas las sedes que tenemos, estamos para servirles, estamos para ayudarles a ustedes estar preparados en aquel día cuando suene la trompeta y Cristo viene. Él va a venir, y yo espero que cada uno de ustedes escuchándonos será listo y arrebatado con Él en aquel día, y que nos veremos en las nubes, en el aire, para siempre estar con nuestro Señor. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.